Bueno, estamos. Clase número 9. Vamos a ver dos temas. Uno es contratos y el otro, bueno, después les digo. Contratos. No se asusten, no tiene nada que ver con algo legal esto. Tiene que ver con lo siguiente. Hagamos un ejercicio mental y imaginemos que nosotros somos Bárbara y estamos trabajando en una empresa que desarrolla software y por alguna razón nos enfrentamos ante el problema de que tenemos que implementar una función distancia que recibe las coordenadas de dos puntos de dos dimensiones y me tiene que devolver la distancia entre x1 y 1 y x2 y 2, ¿no? Bueno, para resolver este problema, Bárbara primero se pone a pensar matemáticamente cómo tiene que resolver ese problema y de repente dice, bueno, si yo pudiera calcular la norma de un vector, el problema se me simplifica un montón, porque la distancia entre dos puntos es la norma del vector de la diferencia, ¿no? ¿Eso lo ven? Esto es algo que ustedes ya deberían saber del CBC. Como la distancia es la norma de la diferencia, entonces si yo tuviera una función que me permite calcular la norma de un vector, entonces ya el problema ya se me solucionó por la mitad. Entonces, obviamente que este es un ejemplo muy pavo, pero si esto fuera algo más complejo, básicamente lo que podría pasar es que Bárbara levanta el teléfono, llama a la persona que está en el escritorio de al lado, o casualidad es Alan, y le dice, che, Alan, estaría bueno, nada, nos enfrentamos, tenemos este problema y yo tendría que, para resolver esto, necesitamos la función norma. Estaría bueno que vos, Alan, hagas la función norma y yo me encargo de todo el resto. Y Alan dice, bueno, está bien, pero con decirme hacer la función norma no es suficiente. Em, Porque imagínense que en algún momento Bárbara va a tener que invocar a la función norma, y Bárbara tiene que saber, bueno, primero cómo se llama, pero bueno, vamos a suponer que se pusieron de acuerdo y se llama norma, pero tiene que saber cuántos parámetros le tengo que pasar, qué me devuelve, y un montón de otras cosas. Esa información que se tienen que poner de acuerdo es lo que llamamos el contrato de la función norma. De nuevo, el contrato no es algo legal, no es algo que, ni siquiera es algo que escribimos en un papel, sino que es un concepto. Todas las funciones tienen un contrato. De hecho, hasta diría que todos los sistemas de software tienen un contrato. Em, el contrato es entre la persona que implementa esa cosa o esa función y la persona que utiliza esa función. Em, y qué, a ver, yo más o menos di una idea, pero ¿qué pondrían ustedes adentro de este contrato? A ver, para darles una idea, lo que tiene que estar acá es toda la información necesaria para que Bárbara pueda invocar a la función norma. ¿Qué tiene que decir ahí? La firma, La firma. La firma es, eh, ¿cómo se llama la función? ¿Qué más? los parámetros que le tenés que Los, pasar, los parámetros que recibe. ¿Qué más? lo que devuelve. ¿Qué devuelve? Devuelve. Y además no solamente los nombres de los parámetros. ¿Qué más acerca de los parámetros? Y qué datos son, digamos. ¿A qué tipo de datos? Bien, o Ah, bien. sea, ahí, acá habría un ejemplo, por ejemplo. La función se llama norma, recibe dos parámetros x e y, devuelve float, y acá especificado un poco más, que tanto x como y pueden ser tanto int como float, y no solamente es suficiente con decir
qué tipo de dato devuelve, no es suficiente con eso, porque básicamente, si el contrato terminara ahí, Alan podría eh, decir def norma x, y, dos puntos, return 0. Listo, ya está. Entonces Alan dice, ya está, ya cumplí con el contrato. ¿No lo ven? O sea, si acá dijera solamente float y nada más, bueno, 0.0. Listo, ya está, cumplí con el contrato. No, el contrato además dice qué hace la función. Bien. En este caso, bueno, devuelve la norma del vector XY. Y también deberían estar especificados todos los casos borde de la función. ¿Qué ocurre cuando, bueno, en este caso no se me ocurre ningún caso borde, pero si recibe una lista, ¿qué ocurre cuando la lista está vacía? Cosas así. Bien. Y eso es todo. Una vez que está especificado el contrato, que de nuevo, a ver, en un caso simple ni siquiera lo escribimos al contrato. En un caso un poco más complicado, por ahí alguien sí escribe algo parecido al contrato en algún documento compartido entre Alan y Bárbara, y a partir de que el contrato ya está especificado y los dos se pusieron de acuerdo, lo divertido de todo esto es que Alan puede, o sea, pueden colgar el teléfono y Alan se manda a trabajar a implementar la función norma, por ahí tarda 2 semanas en implementar la función norma, pero mientras tanto, Bárbara ya puede invocar a la función imaginándose que la función ya existe, porque ya sabe qué es lo que le tiene que pasar por el parámetro, ya sabe cómo se llama, ya sabe qué es lo que devuelve. Entonces, si Bárbara se imagina que esa función existe, ojo que alguien tiene el micrófono encendido, fíjense por favor. Si, si Bárbara se puede imaginar que esa función ya existe, puede hacer toda su parte del trabajo y también por ahí estar 2 semanas programando. Obviamente que Bárbara no va a poder ejecutar este código porque cuando la ejecución llegue a ese punto, Python le va a decir, che, la implementación de norma no la veo en ningún lado. O sea, esta función no existe. Pero bueno, por lo menos Bárbara puede escribir el código y esperar a que Alan termine su parte del trabajo. Em, Ahí, por ejemplo, hay una implementación de la función norma que hizo Alan. Em, noten, noten en particular esto que está acá y esto que está acá. ¿Qué pueden observar? ¿Qué es la documentación de Es, la función? es lo mismo. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que cuando ustedes se enfrenten ante el problema de que tienen que escribir la documentación de una función y no saben qué escribir, piensen en el contrato. O sea, justamente lo mejor que puedes hacer cuando escribís la documentación de una función es escribir el contrato. Escribí qué recibe, qué devuelve, qué hace, explicar palabras qué hace, todos los casos borde, esto que venimos diciendo. De qué tipo de datos son los parámetros, todo. Cuanto más detallado, mejor, porque eso va a ayudar a Bárbara justamente a poder tomar la decisión de cómo invocar a tu función y lo que sea que necesite. Em, y, y esto, ¿por qué Alan decidió escribir esto entre comillas y esto con comentarios? ¿Cuál es la diferencia? Y una es qué cosas hace y otra es cómo las hace. ¿Cómo las hace? Bueno, acá está la implementación de Bárbara, eh, pero sí, la diferencia es que lo que uno escribe en la documentación de la función es qué hace la función y cómo invocar a la función.
lo pueden pensar como que es el manual de uso de la función. ¿A quién está dirigido lo que uno escribe en la documentación? A Bárbara. O sea, la persona que va a leer la documentación es Bárbara. Es la persona que va a invocar a la función. Entonces uno tiene que poner ahí toda la información que sea importante para la persona que va a invocar a la función. Ahora bien, cuando uno quiere documentar cosas que son específicas de la implementación y no son importantes para Bárbara, eso lo correcto es ponerlo como un comentario, no es parte del contrato. Todo esto. Esto es una explicación porque Alan dijo, este código es medio complicado, por ahí alguien que quiera leerlo no lo va a entender. Bueno, voy a poner un comentario explicando qué es lo que hace esta línea de código. Bueno, eso no es parte del contrato, es un detalle de implementación, entonces lo correcto es ponerlo como parte de un comentario adentro del código. Y Bárbara no va a leer este comentario, o no debería tener que leer ese comentario. ¿A quién va dirigido ese comentario? A cualquier persona que tenga que leer la implementación interna de la implementación interna de la función. Entonces, la documentación va dirigido a Bárbara, el comentario va dirigido a Alan o a cualquier persona que lea el código interno. Alan y Bárbara. A ver, cuando yo digo Alan, en realidad estoy diciendo cualquier persona que implementa la función o tiene que leer el código de la función, y cuando digo Bárbara, me refiero a cualquier persona que tiene que invocar a la función. Decir persona que implementa la función o persona que invoca la función es muy largo, entonces a partir de ahora, en este curso, vamos a usar siempre Alan y Bárbara cuando nos refiramos a estos dos roles. Está el rol de la persona que implementa la función, Alan. El rol de la persona que invoca la función, Bárbara. Esto es algo interno de nuestro curso. Digo, no es que ustedes van a ir a la bibliografía y van a encontrar esto que es así, no. Pero bueno, sepan que a partir de ahora yo todo el tiempo voy a decir, bueno, ¿y qué pasa si Alan, ahora me pongo el sombrero de Alan? Y bueno, ¿qué pasa si ocurre esto y no sé, y si Bárbara me pide tal cosa? Bueno. Pero estos dos roles están siempre, cuando desarrollamos cualquier función, o sea, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que un programa está compuesto por muchas funciones pequeñas? Bueno, cada función tiene su propio contrato. Y en cada función yo me pongo el sombrero de Alan y la invoco, perdón, y la programo, hago la implementación interna de la función, y después me pongo el sombrero de Bárbara y después invoco esa función desde cualquier otro lugar del programa. O sea, lo que estoy diciendo es que esos dos roles muchas veces son la misma persona. O sea, no es necesario que haya dos personas involucradas, pero siempre esos dos roles están. Y es muy importante pensar en el contrato de la función. A ver, y si es difícil pensar en el contrato de la función, probablemente es porque esa función es muy complicada o trata de resolver demasiados problemas al mismo tiempo, o tal vez hay que separarla en funciones más pequeñas o lo que sea. Imaginen que ustedes están leyendo un cacho de código y de repente se encuentran con esta función. ¿Qué se imaginan que hace esa función? Díganme ustedes eh, cómo escribirían la documentación de esta función. Recibe una posición desde y una posición hasta. Y no sé qué es lo que mueve desde hasta. Bueno, claramente nos falta información, porque esta función podría hacer un montón de cosas diferentes. Supongamos que yo les doy el dato de que
esto es una lista y esto es otra lista. Entonces recibiría dos listas. Sí, Bueno, y mueve un elemento. ¿cuál elemento? Bueno, no sabemos, o sea, estoy haciendo un montón de preguntas que no tienen respuesta porque eh, en principio el nombre de la función y el nombre de los parámetros, primero yo diría que no están suficientemente bien elegidos los nombres como para poder darme toda la información. A ver, a lo que voy es que los nombres son muy importantes. Elegir buenos nombres para las variables y para las funciones es muy importante porque ayuda a la persona que lee la función a no tener que ir y leer el contrato o la documentación. O sea, si yo solamente viendo el nombre ya puedo tener toda la información de qué hace esa función, me ahorra un montón de trabajo mental. En este caso, el nombre no está del todo bien elegido. Es muy difícil elegir buenos nombres, muy difícil. Y ustedes, que son muy pichis, eh, nada, nosotros recibimos TPs que dicen nombre de variable A, B, J, eh, contador, no sé qué, AUX. Usan AUX por todos lados, porque es muy difícil elegir buenos nombres. Bueno, a medida que uno va ganando experiencia, se va dando cuenta que esta variable que yo le puse AUX, en realidad le podría poner, no sé, otra cosa. Pero bueno, a ver. Bueno, olvídense de esto por ahora. Una pregunta sobre los nombres de las variables. Sí. Eh, ¿No hay un límite de longitud recomendable también? Porque si yo meto la documentación como el nombre de la variable, está buenísimo porque tenés todo ahí concentrado, pero no me parece práctico. Sí, totalmente. Hay un balance, es una relación de compromiso entre que el nombre tiene que ser suficientemente descriptivo, pero no tiene que ser muy largo. Por eso digo que es difícil. Claro, claro. Em, bueno, a ver, entonces acá dice, recibe dos listas, mueve un elemento de una a la otra. Acá no me aclara muy bien cuál es el elemento, pero lo dice acá. Dice, de una forma medio rara, pre y post, acá me dice, el elemento que estaba al final en la lista desde se quita y se agrega al final en la lista hasta. Ok, ahí me aclaró. O sea, el elemento que estaba al final acá se mueve a la otra lista. Pero además, me agrega, bueno, en principio, a ver, ahora que sabemos esta información, volvamos al caso donde nosotros somos Bárbara. Ahora me pongo el sombrero de Bárbara y digo, bueno, yo tengo que invocar esta función, ¿no? ¿Puedo invocar a la función con una lista vacía? Es lo primero que yo me preguntaría. Perdón, cuando quiero invocar, quiero decir mover elemento. Por ejemplo, ¿puedo invocar con dos listas vacías? Dos listas vacías. Y bueno, el resultado de eso dependerá de lo que diga el contrato. ¿Bien? Ahí es donde aparece el concepto de las precondiciones y las postcondiciones. Esto de que la función tiene un contrato, el contrato lo que dice es cuáles son los derechos y obligaciones de Bárbara y cuáles son los derechos y obligaciones de Alan. ¿Para qué? Para que Bárbara pueda invocar a la función y todo salga bien. O sea, si las dos partes cumplen sus obligaciones, entonces Bárbara va a poder invocar a la función y todo va a salir bien. Una forma de determinar esos derechos o de pensarlos, a veces, repito, es difícil escribir buena documentación y sobre todo con funciones que mutan cosas. Con funciones que mutan cosas hay que tener mucho cuidado. Esta, por si no se dieron cuenta, esta función es radiactiva, es porque muta las dos listas. Ahí está el símbolo de radiactividad. Y sobre todo con las funciones que mutan cosas, hay que tener mucho cuidado y escribir muy bien la documentación. Y en particular, hay que describir cómo Alan espera que sea el estado antes de que se invoque la función
y lo que Alan garantiza que ocurra después de que la función termine de ejecutarse. Esas son las precondiciones y las postcondiciones. Y es una buena práctica pensar en precondiciones y postcondiciones para escribir la documentación. En particular, en este caso, la precondición es que la lista desde no puede estar vacía. Porque si la lista está vacía, está todo mal. Yo no puedo mover un elemento de acá para acá si la lista está vacía. Entonces, ahí Alan dice, no, mira, pongamos en el contrato que vos, Bárbara, tenés una obligación. Tu obligación para tener derecho a invocar a la función es asegurarte de que la lista desde tiene al menos un elemento. Esa es la precondición. La postcondición es lo que Alan garantiza que ocurra siempre y cuando Bárbara haya cumplido su parte del contrato. Si Bárbara cumple su parte del contrato, Alan garantiza que, bueno, todo esto, que la lista basta va a tener un elemento más, que era el elemento que estaba en la otra lista. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Esto de las precondiciones, y repito, precondiciones y postcondiciones, tiene más sentido cuando trabajamos con funciones que mutan cosas. Con funciones puras, que son las funciones que recibo, devuelvo y no cambio nada, no es tan necesario o no tienen tanto sentido. Tengo una duda. Sí, En la documentación, vos literalmente pones pre, sí. dos puntos y después post. Sí, es una recomendación, no es que... nada, no es que todo el mundo hace eso, pero es una buena práctica hacerlo y casi todo el mundo que lea eso lo va a entender. Genial. Ahora, ¿qué pasa si... A ver, hagámoslo. Estoy acá. Mover.py. Entonces, def mover elemento desde hasta. Ahora yo tengo el sombrero de Alan. Escribo la documentación. Bueno, no voy a escribirlo porque no tengo tiempo. Pero lo importante es que en algún lugar de la documentación dice desde no está vacía. Bien. Y teóricamente con estas precondiciones no haría falta ni siquiera evaluar si el input las cumple o no. A eso vamos. Está bien, Ok. buena pregunta. Entonces, yo invoco hasta .append desde .pop. No sé si se dan cuenta, pero esto en una línea, Alan dijo, esto lo puedo programar en una línea, miren. Acá está. Ya está. ¿Eso cumple con el contrato? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Cumple con el contrato? O sea, donde el contrato es todo lo que dijimos, todo esto. Si le estás pasando una lista en el parámetro hasta, debería cumplirlo. Ahora, si no le estás pasando una lista, se va a romper. Sí, igual que Falta desde en pop. Igual para antes que sigan, me gustó lo que dijiste. Acá pegué todo el contrato. Alguien dijo, si Bárbara pasó por parámetro algo que es una lista, parece que sí, pero si Bárbara pasó algo que no es una lista, ahora, ¿qué pasa? Si Bárbara pasó por parámetro algo que no es una lista, entonces, ¿quién está en falta? Bárbara. Bárbara está en falta. Bárbara no cumplió su parte del contrato. Entonces, ahí está la importancia del contrato. El contrato dice, Bárbara, vos me tenés que pasar 2 listas. Si vos no me pasás 2 listas, yo no garantizo nada. Puede pasar cualquier cosa, pero el problema va a ser tuyo, no va a ser mío. Yo me lavo las manos. ¿Qué pasa si Bárbara pasa una lista vacía?
¿Qué pasa si Bárbara pasa una lista vacía? Y va a tirar el error. Va a tirar error. ¿Quién tiene la culpa de ese error? Bárbaro. Bárbara. Lo bueno del contrato es que determina claramente quién Perdón. tiene la culpa. Sí, ¿Por qué estaría mal que pase una lista vacía si le estás agregando un elemento? porque necesito quitar un elemento. No, esta función hace dos cosas. Quita un elemento de esta y agrega un elemento en esta. Para poder Ah, quitar un ¿pero no habíamos elemento. dicho que desde no tenía que estar vacía? Claro. Por eso esto es un error. Ah, claro, claro. Ahí entendí. Gracias. Es un error. Pero lo importante es que si eso ocurre, si ese error ocurre, o sea, básicamente que Bárbara pasa una lista vacía, Bárbara dice, o sea, Bárbara va a ejecutar el programa, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre le puse? Mover.py. Me tiró un error. Entonces Bárbara levanta el teléfono y dice, che, Alan, tu función, invoqué tu función y me tiró un error. Y Alan le va a decir, con toda la razón del mundo, vos no cumpliste tu parte del contrato. Es tu problema, no es mío. El mejor compañero del mundo. Bien, pero a lo que voy es que Alan podría, si quisiera, hacer lo que se llama una aseveración. Ahí. Ahí, odio cuando me pasa esto. Ahí está. Se esconden los botones y no los encuentro. Alan podría hacer lo que se llama una aseveración. Y la forma más simple de hacer una aseveración es usando la instrucción assert. O sea, a ver, Alan podría decir if desde está vacía, ahí está, y si la longitud es 0, entonces acá yo debería, ¿qué hago? ¿Qué hago si la lista está vacía? No tengo idea. Bueno, lo más simple que puedo hacer es agregar una aseveración usando la instrucción assert, que para eso está. La instrucción assert existe para forzar las condiciones que yo necesito que sí o sí se cumplan. Entonces, Alan, si quiere ser bueno, puede agregar esa aseveración ahí, en esta línea, para avisarle a Bárbara con con un mensaje de error diferente. Fíjense que en lugar de decir este error, me va a decir este error. El programa está roto de cualquier manera. Digo, de las dos maneras el programa está roto y de las dos maneras la culpable es Bárbara. La diferencia es que Alan decidió verificar esa condición y avisarle de alguna manera a Bárbara cuál era la razón del problema. En este caso, Alan puede agregar un mensaje, así, coma, la lista dos puntos, la lista desde no está, o sea, debe tener un elemento. Ahí está. Entonces ahora Bárbara va a invocar a la función y le sale un mensaje mucho más amigable para Bárbara diciéndole, che, el programa está roto y es tu culpa. Y si Bárbara quiere que el problema sea de Alan, le subimos el precio. Claro. ¿Lo ven todos? Sí. Bien. Entonces, esta instrucción assert no solamente sirve para verificar, como lo usábamos antes, sino que también yo puedo poner instrucciones assert en el medio del código para verificar precondiciones y postcondiciones. Y cualquier otra condición que yo crea que tiene que cumplirse sí o sí. Es como un cinturón de seguridad, la instrucción assert. Porque si esas condiciones no se cumplen, es preferible que el programa
explote en ese lugar cuando yo detecto que esa condición no se cumple, antes que, o sea, la alternativa es dejar que el programa siga su curso, pero en ese caso el programa estaría funcionando en condiciones poco estables. Entonces, si yo detecto una condición que no se cumple como debe ser, lo preferible es que el programa explote en ese lugar, antes de que pueda pasar cualquier otra cosa más grave. Claro, algo más grave sería, por ejemplo, que mute una lista y después explote, por ejemplo. Sí, o que mande un mail a una persona diciéndole que le aumentamos el precio de la suscripción, qué sé yo, no sé. Claro. Los famosos bugs. ¿Se acuerdan el caso de, cómo era? En Hawái, que todas las personas recibieron un mensaje de texto diciendo, está viniendo un misil. Bueno, en fin. Bueno, ahora, todas estas assert, entonces Alan dice, uy, buenísimo, ahora voy a llenar todo de assert. Primero, repito, no sé si no repito porque es la primera vez que lo voy a decir. Alan no está obligado a poner esos assert, ¿eh? Alan, si quiere, los pone. O sea, si Alan no tiene ganas, está en todo su derecho de no hacer ninguna aseveración, porque siempre la culpa, si no se cumplen las precondiciones, si no se cumplen las precondiciones, la culpa es de Bárbara. Y Alan no tiene ninguna obligación de hacer ninguna aseveración. Ahora bien, si Alan le agrega esas aseveraciones por todo el código, el problema es que estas aseveraciones son muy útiles mientras el programa está en desarrollo, porque mientras yo estoy desarrollando el software, el sistema de software, es normal que el sistema esté en un estado inestable. Y es normal que Bárbara se equivoque porque no había entendido bien el contrato y no sé qué. Entonces es normal que esas aseveraciones salten y hagan explotar el programa. Ahora bien, una vez que yo termino el proyecto y le entrego al cliente el producto final, esas aseveraciones nunca, nunca, nunca deberían hacer explotar el programa. Si yo hice todo bien, ¿no? Si yo hice todo bien, todas esas aseveraciones deberían dar verdadero siempre y el programa nunca, nunca jamás se debería explotar. Ahora, si ese es el caso, entonces, ¿para qué estás verificando? Digo, si esto siempre va a dar true, ¿no? Digo, si esto siempre va a dar true, ¿para qué lo estás verificando? Estás gastando ciclos de procesador, estás gastando recursos para hacer una verificación de algo que siempre da true. Bueno, hay un parámetro que yo le puedo pasar a Python, que es "-o" mayúscula, de esta manera, Python "-o" y todo el resto que quiera decirle, y de esa manera yo lo que hago es deshabilitar las instrucciones assert. Python va a ejecutar todo el código de manera normal, pero cualquier instrucción assert la va a ignorar, como si fuera un comentario. Y fíjense la diferencia, que acá se murió con assertion error y acá se murió con index error. Pero bueno, o sea, tiene sentido habilitar eso cuando uno está seguro de que no hay bugs. Entonces en los juegos siempre hay hacer. En los juegos, Sí. no sé. Uno pensaría que no. Bueno, ¿qué más? Hagamos esta función. Max.py. Una función max que recibe una lista y me devuelve el elemento máximo de L. ¿Bien? Devuelve el elemento máximo de L. Pregunta.
¿Tiene precondiciones y postcondiciones esta función? Sí, que L sea una lista con más o, o un solo elemento. Uno o más elementos. ¿Qué pasa si la lista está vacía? Explota. Si bueno, no sabemos si explota o no porque no lo programamos todavía, pero en principio, si la lista está vacía, ¿qué devolverías? No tengo idea qué devolver. Si la lista está vacía. ¿El máximo de qué? ¿Cómo puedo determinar cuál es el máximo de algo que está vacío? Entonces, yo pondría como precondición L es una secuencia no vacía. ¿Bien? L es una secuencia no vacía y la función devuelve el elemento máximo de L. Bueno, bien. Programemos esta función. ¿Cómo se hace esta función? En principio, seguro que va a haber un ciclo, ¿están todos de acuerdo? Ese ciclo. ¿No había, no había una función para directamente devolver el máximo de una lista? Sí, pero supongamos que esa función no existe. Ah, ok. Em, Bueno, iterás la lista y te pones un centinela para ir chequeando si el número. itero la Ya estás. lista. ¿Itero con índice o con elemento? ¿Me interesan los índices? No, el elemento. Parece que no. Sí, yo iría por elemento. Bueno, elemento in L, dos puntos. Y ahora, Y capaz antes tener tipo como un valor auxiliar, por así decir. aux, la famosa variable aux. Claro. Exactamente. Igual a 0. Sí. Igual a 0. ¿Por qué? Sí, el problema es que si él es una secuencia, puede ser cualquier cosa. Ahí está. Yo nunca dije qué es lo que contiene la lista. ¿No? Bueno, en principio dije que es una secuencia cualquiera, pero además es una secuencia que puede contener números enteros, números de punto flotante, puede contener cadenas, puede tener un montón de cosas diferentes. Entonces, ¿por qué? Primero, Ok, en ese caso directamente ya no sé si te sirve el método que estamos haciendo ahora. Porque tenés que saber exactamente qué es lo que vas a comparar. Qué bueno, es lo que bien. vas a ver. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es dejarlo con un signo de pregunta. Le voy a poner m de máximo a esa variable aux. ¿Bien? No sé si ustedes piensan que m es mejor que aux, pero no importa, a mí me resulta mejor. Porque es m de máximo. Lo que nos importa del máximo sería el más largo, digamos, el que tenga mayor len. Es el máximo. A ver, el máximo es... A ver, voy a poner otra precondición. Precondición es una secuencia no vacía. Otra precondición, los elementos de L son comparables. ¿Significa que son comparables? X menor que... Yo puedo preguntar si un elemento es menor que otro, usando el operador menor que. Si los elementos cumplen con eso, entonces yo voy a poder determinar cuál es el máximo. ¿Me creen? Bueno, Sí, es lo que dijeron en el chat también. perdón, no estoy leyendo el chat. No tendrían que ser los elementos de la lista de la misma clase, claro. Es lo mismo, es algo parecido. Bien. Bueno, Yo lo que había pensado, si no, era, en vez de hacer esto, eh, sortear la lista, así me lo ordena, y hacer pop al último elemento. muy complicado. Ok. Y estaba pensando, porque la idea, bueno, ahora sería hacer un if, y si el elemento X es mayor a M, o si guardar el elemento X en M. Pero ahí te podría ignorar el valor X. Entonces capaz de empezar como ya que M valga el primer elemento total, siempre va a ser una secuencia no vacía. Ahí está, ya descubriste todo. A ver. Primero, voy a borrar esto
Acá vamos a poner algo de código que todavía no sabemos qué es, pero sabemos que lo que sabemos hasta ahora es que vamos a tener una variable m que va a ser una especie de acumulador, una cosa así. Esta variable m es ese auxiliar que yo voy a ir actualizando en cada iteración del ciclo y al final yo voy a devolver ese valor. Bueno, acá yo tengo un ciclo y lo difícil es entender qué es lo que tenemos que poner ahí adentro del ciclo. Bueno, para poder determinar el código que va dentro del ciclo, es una buena idea pensar cuál es la invariante del ciclo. Primero, ¿qué es una invariante? Una invariante es una condición que se cumple siempre. En particular, una invariante de ciclo es una condición que se cumple siempre al comienzo de cada iteración del ciclo. Todos los ciclos tienen una invariante. Entonces, entender esa invariante me permite pensarlo como si fuera una precondición de la iteración del ciclo y pero también es una precondición del próximo ciclo. Entonces, a ver, ¿cuál es la invariante de este ciclo? Tiene que ver con esa variable que yo definí ahí afuera. Yo voy a definir como invariante que la variable m contiene el máximo de todos los elementos que vimos hasta ahora. La variable m contiene el máximo de todos los elementos que vimos hasta ahora. Entonces, sabiendo esa invariante, esa invariante es una precondición de la iteración del ciclo. O sea, pensemos que el código que yo pongo acá es una especie de mini función que tiene una precondición y una postcondición. Bueno, la precondición es esto que está acá, y la postcondición es la precondición de la próxima iteración. O sea, yo me tengo que encargar, el código que yo pongo acá tiene que garantizar que esa invariante se va a cumplir en el próximo ciclo. Para garantizar que la invariante se cumple en el próximo ciclo, yo tengo que preguntar si x es mayor que m, entonces m es x. Ahí yo estoy garantizando que la invariante se va a cumplir en la próxima iteración del ciclo. ¿Lo ven? Ahora, a esto voy. ¿Cuál es el valor que me va a garantizar que la invariante se va a cumplir en la primera iteración del ciclo? ¿Qué valor tengo que poner acá? 0. De nuevo, 0 no está bien por una razón muy simple. Imagínate que la lista L contiene números negativos. -1, -3, -5. No sé, una lista vacía. ¿Dónde una lista vacía? Repito. ¿Qué valor? Este código no va a cambiar, va a quedar así. ¿Bien? ¿Qué valor tiene que tener m en la primera iteración del ciclo para garantizar que todo va a funcionar? No sé quién había dicho que era el primer elemento de la lista que se le está Claro. haciendo. Si yo elijo como valor, como primer valor, el primer elemento, el primer elemento de la lista, sea cual sea, o sea, si es una lista de números negativos, bueno, el primer elemento, -1, no importa, sea lo que sea, y si es una lista de cadenas, la primera cadena. Entonces, ahí yo me estoy garantizando, fíjense que estoy cumpliendo, que en la primera iteración del ciclo, m contiene el máximo de todos los elementos que vimos hasta ahora. Eso cumple con la invariante. Es el único valor que cumple con eso. Ya está. Eso es todo. Ahí. Entonces, a ver, a lo que voy es que el concepto de la invariante me puede ayudar justamente con esos casos difíciles de entender los casos borde de la primera iteración del ciclo, la última iteración del ciclo, si tengo que sumar 1, restar 1. A veces pensar la invariante sirve para eso, para aclarar esos casos. Ordenarla y hacer pop es
correcto desde el punto de vista funcional, o sea, a lo que voy es que resuelve el problema en forma correcta, pero es mucho más ineficiente que esto que estamos haciendo acá. Y más, sí, eso. Y vamos a demostrar que eso es más ineficiente cuando veamos algoritmos de ordenamiento más adelante. Pregunta. ¿Esto que está acá puede tirar error? Index error. Sí, si la persona que lo usa no cumple con el contrato. ¿Cuál? ¿Qué parte del contrato? La que dice que L no puede ser vacía. Claro. Fíjense cómo al poner esto como parte del contrato, yo puedo garantizar que esto está bien. Nunca puede fallar. Porque yo puse como precondición que la lista no está vacía. Entonces al menos un elemento tiene, entonces al menos puedo obtener el primer elemento. Después, bueno, podemos, a ver, hay una pequeña micro optimización que podemos hacer. ¿Cuál es? Me imagino que ya se dieron cuenta. ¿Cuál es? ¿No se dieron cuenta? Que no pase por el primer elemento. Claro. O sea, en la primera iteración yo voy a estar comparando el primer elemento con el primer elemento. ¿Cómo puedo zafar de eso? Usando el slice. Podría Sí, hacer esto desde 1 hasta que termine. Esta sería una forma. El problema de esto es que hace una copia de la lista. ¿Se acuerdan que dijimos que el slice es muy lindo, pero hace una copia de la lista? Y si la lista es muy larga, es ineficiente. ¿Qué otra forma habría? Y modificas el ciclo. Metes Claro, un en lugar range. bien, en lugar de iterar por los elementos, puedo hacer un i in range len L y acá L de i y acá L de i y acá en lugar de range len L sería range 1, para empezar desde el segundo elemento. Pero ahora que me doy cuenta está mal esto. Hay un caso borde. ¿Cuál? Que sea un solo elemento de la lista. Ah, no, perdón, no. Sí, que sea un solo elemento de la lista. Yo estaba pensando en ese caso borde, pero no está mal. Este código funciona. ¿Por qué? Porque ya estás devolviendo directamente M, que es el primer elemento. Claro, porque en ese caso len de L sería 1 y range de 1 a 1, ¿qué me da? 0. Una secuencia vacía, con lo cual nunca vamos a entrar en el ciclo. Con lo cual está todo bien. Listo, no. Yo pensé que estaba mal, pero no. Bueno, listo. Bien, entonces ese es el concepto de invariantes. Repito, no es algo... Si no les quedó súper recontra claro, no se preocupen. No, es algo que está bueno entenderlo cuando tenemos que trabajar con ciclos que son complicados y queremos entender exactamente qué pasa en el primero, en el último ciclo. Está bueno como una herramienta, pero no es recontra importante. Bueno, terminé con la primera parte de la clase. ¿Preguntas de esto? Nada. Bien. Bueno, listo, cierro. Segunda parte de la clase, que tiene que ver con... No, ¿saben qué? Voy a abrir la clase anterior, que yo me olvidé. No es que me olvidé. No llegamos con el tiempo a ver lo último de la clase anterior. Cambiamos abruptamente de tema, de nuevo. Esta es la clase anterior. Y se acuerdan que nos habíamos quedado hablando de las funciones map y filter. Entonces hago un repaso, pero como repaso les muestro esto que no les había mostrado. Imaginamos,
y esto es una explicación con dibujitos, literal. Imaginemos que yo tengo una función cocinar que recibe una comida cruda y la cocina. Perdón para los que son vegetarianos. Bueno, entonces, si yo tengo una lista de comidas crudas, o sea, for x in lista, dos puntos, cocinar x. Pero además, si yo el resultado de esto lo quiero meter en otra lista, bueno, tendría que hacer resultado igual lista vacía y r.append esta cosa, ¿no? Una cosa así. Bueno, esas 5 líneas de código que yo escribí acá, básicamente es lo que hace la función map. La función map recibe una lista de cosas y una función que transforma, esta función debe encargarse de transformar uno de esos elementos en alguna otra cosa. Por ejemplo, transforma la vaca en una hamburguesa, transforma la papa en las papas fritas, transforma la del choclo en pochoclo. Esa es una licencia poética. Y transforma el pollo en el pollo cocinado. Y la función map recibe esas dos cosas y automáticamente hace ese ciclo de invocar a la función cocinar para cada uno de los elementos y armar la lista con todos los resultados. En un ejemplo un poco más de la vida real, imaginemos que tenemos una función quad x que devuelve el cuadrado de un número, típico, ¿no? Y después tengo una lista de números, tipo 4, 8, 2, menos 5, 9 y así. ¿Bien? Ahora, si yo hago map quad, L, y aprieto enter, alguien, ojo con el micrófono. El transformado El micrófono. de la preimagen, ¿o no? Apagaste la luz. Bueno, eso. Ahí está. Entonces, esta función aparentemente hizo algo medio raro. Lo que hizo raro fue que hizo todo lo que yo dije que iba a hacer. Lo que pasa es que me devolvió una secuencia que no es una lista. Porque, nada, por cuestiones que no vienen al caso. Pero yo puedo transformarlo en una lista tranquilamente haciendo list. O sea, normalmente uno no... Digo, no es que siempre uno quiere convertirlo a lista. O sea, normalmente uno podría hacer for y in esto. O sea, digo, no hace falta convertirlo siempre a lista. Depende de lo que vos quieras hacer con el resultado. Pero bueno, como yo quiero mostrarlo, yo lo convierto a lista. Tengo una pregunta. Sí. Después de haber hecho el map, que te puso esa línea rara que dice map object at no sé qué, ¿qué es esa línea? ¿Qué línea? ¿Cuál línea? Esa, la que marcaste. Es el resultado, es lo que devolvió la función No, map. Claro, pero ¿por qué dice objeto map en el código ese alfanumérico? No entiendo qué significa ese código. Creo que esto lo vamos a poder entender un poco más cuando veamos objetos. O sea, la cosa es un objeto que vive. Esta es la dirección donde vive el objeto. Y no sé si puedo decir mucho más que esto sin spoiler cosas o sin confundir. Ok, no pasa nada. Pero lo vamos a ver un poco más cuando veamos objetos. Más adelante en el curso vamos a ver objetos. Profe, entonces el map devuelve todos los elementos ya pasados por la función de la lista. Exactamente. Fíjate que 4 al cuadrado es 16, 8 al cuadrado es 64, 2 al cuadrado es 4 y así. Bueno, Eso es lo que hace la profe. función map. Gracias. De nada. Eso es lo que hace la función map. Y, a ver, ¿esto lo podemos combinar con algo que ya habíamos visto? No, esto no lo habíamos visto. Funciones... No, está bien, porque eso me había olvidado, no lo había dado. Bueno, eso es lo que hace la función map.
Otro ejemplo era con len, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una lista de hola, tal, puedo hacer map len, L, y eso lo convierto en una lista, y automáticamente me devuelve la lista de las longitudes de esas palabras. Bien. Después, la función filter. La función filter también recibe como parámetro una función, pero esa función es una función que devuelve bool. Una función que devuelve bool típicamente se lo llama un predicado. Un predicado es una función que devuelve bool. Es hombre, es mortal, es vegetariano, es par, es primo. Bueno, la función filter recibe una lista de cosas y un predicado. El predicado recibe una de esas cosas y me devuelve un booleano. ¿Y qué me devuelve filter? Vamos a probarlo. Es par x, dos puntos, x módulo 2 igual a 0. No, me salió mal, me faltó el return. Bien. Ahí tengo la función es par, ¿no? O sea, yo puedo preguntar, es par 35 y me devuelve falso. Bien. Ahora bien, yo tengo la lista de números y vamos a usar filter es par, L. Lo que me devuelve filter no es una lista, así que lo voy a convertir en una lista. ¿Y qué me devolvió? Los elementos que son pares. Sí, básicamente filtró la lista según los elementos para los cuales la función es par dio true. Tan simple como eso. Por ejemplo, empieza con Q. S2 def empieza con Q, return S de 0 igual a Q. Y ahora, si la lista es esto, filter empieza con Q, L, ahí está. Bueno, en este caso había una sola. La lista filtrada por las palabras que empiezan con Q me dio una lista con un elemento. ¿Qué? Bueno, ¿qué pasa? Esto de tener que declarar la función aparte, o sea, fíjense que para poder hacer este truco, yo tuve que declararme una función, o mejor, definir una función aparte que se llamaba empieza con Q, tuve que pensar el nombre para esa función, lo cual es engorroso. A mí me gustaría poder decirle algo como filter poner directamente la condición acá, sin tener que definir la función aparte. Bueno, eso se puede hacer, pero usando una sintaxis medio rara y fea que tiene Python, que es lambda. Básicamente tenés que poner lambda acá, lambda s, dos puntos, ahí está. Esto que está acá, lambda s, dos puntos, s de 0 igual a q, es equivalente a haber escrito todo esto, solamente que no tuve que pensar el nombre de la función. Básicamente ahí acabo de definir una función ahí en el lugar, solamente que no tuve que pensar el nombre, por eso esto se llama una función anónima. Es una función anónima. Lambda es una palabra reservada. Entonces, lambda, la lista de los parámetros, dos puntos, y nada, una expresión. Fíjense que no hizo falta poner el return. El return es implícito. Esta forma no es común de usar dentro del curso, ¿no? No, en el curso no. Yo ahora estoy dando cosas que ustedes pueden usar si quieren,
pero no es súper necesario. Sobre todo por lo que voy a dar ahora mismo. O sea, esto acá terminó la clase pasada. Ahora, entonces, esto ya lo vimos, esto ya... No, esto no lo vimos. Entonces, veamos el ejemplo de L igual a hola, ¿qué tal? List, filter, empieza con QL. Bueno, supongan que tenemos esto que es acá. No, mejor map. Veámoslo con map. L igual a lo que tal, list, map, len, L. Ahí está. Bien. Bueno, hay otra forma de escribir esto, que es la siguiente. Len de x for x in L. Pum. Esto que está acá es equivalente a haber hecho esto. Esto que está acá es una sintaxis que se llama lista por comprensión. La sintaxis es esta. Empieza con corchete, termina con corchete. El resultado siempre es una lista, o sea, no hace falta convertirlo a lista porque el resultado es una lista. Y la sintaxis es expresión for nombre in secuencia. Y fíjense acá en el ejemplo de x cuadrado, fíjense que vamos a verlo acá con el ejemplo de la lista de números y map, list, map, lambda x, dos puntos, x al cuadrado. Ahí sería la forma de crear la lista con todos los cuadrados. Bueno, eso que yo escribí, que era horrible porque tenía lambda y no sé qué, la forma más concisa de escribirlo es usando una lista por comprensión y la sintaxis es, bueno, está acá abajo. Expresión, lo que quiero que quede en la lista es x al cuadrado. Después, for, el nombre es x, in, la secuencia que es L. ¿Me siguieron? Y fíjense que eso es básicamente lo que estaba acá. Esto es básicamente lo que estaba acá. Y esto es lo que estaba acá. Es simplemente poner las cosas en lugares diferentes, pero también es más conciso porque no tuve que poner lambda. Se llama lista por comprensión porque... ¿Se acuerdan de la clase de primaria cuando les explicaron conjuntos? Bueno, no me acuerdo si era primaria, de la primaria. Cuando vieron conjuntos. Cuando yo quiero definir un conjunto, yo puedo definir el conjunto por extensión o por comprensión. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, Sí. si yo quiero definir el conjunto de, qué sé yo, de las personas que están cursando algoritmos 1 en el curso no sé cuál, agarro la lista y enumero uno por uno. Esto es una lista por extensión. Dije por comprensión, recién no me acuerdo. O sea, si yo quiero definir por extensión, enumero uno por uno. Ahora, si yo lo quiero definir por comprensión, bueno, sería más en este caso. Por comprensión yo puedo decir, bueno, la lista de los alumnos de FIUA que están inscritos en el curso 4. Esa definición, estoy definiendo por comprensión un conjunto de 100 personas, sin tener que definir uno por uno. Bueno, lo mismo acá, estoy definiendo por comprensión algo que es medio complicado, que nada, Python después lo calcula cuando necesita. Lo mismo con filter. Con filter yo puedo hacer lo mismo, la diferencia es que le agrego un if acá. Por ejemplo, fíjense, si yo quiero filtrar los elementos que son pares de una lista, voy a decir x for x in la lista, if el elemento es par. Lo probamos, a ver. Y yo puedo combinar, puedo decir x cuadrado for x in L, if
X es par. Fíjense que ahí armé de un saque, en una línea de código, la lista de los elementos de L, perdón, la lista de los cuadrados de los elementos de L para aquellos elementos de L que son pares. Todo en una línea de código. No sé si se dan cuenta que esto por ahí, si ustedes lo quieren programar, son 4 o 5 líneas de código. Tampoco es re complicado. Pero te ahorraste 4 o 5 líneas de código. Bueno, de nuevo, todo esto no es súper importante. Entiendo que puede ser conjunto. Bueno, esto es lo mismo que dije recién. Cuando yo quiero filtrar y transformar en una lista al mismo tiempo, nada, uso esto que acabamos de ver. No es obligatorio que entiendan y que usen esto, porque tranquilamente, repito, es algo que ustedes pueden programar en 4 o 5 líneas de código. Pero por ahí en un parcial te ahorras un poquito de tiempo, porque no tenés que programar esas 4 o 5 líneas de código. Ahora, todavía no terminé, porque lo divertido de todo esto es que ahora podemos practicar con... yo tengo acá... Tengo unos datasets. ¿Qué son datasets? ¿Escucharon hablar de ciencia de datos? Ciencia de datos es como una disciplina que se puso de moda los últimos, no sé, 10 años, que básicamente se trata de agarrar muchos datos y hacer programas que mastican esos datos y producen agregaciones o resúmenes entendibles. Y Python es un lenguaje que se presta mucho para hacer eso. De hecho, es una de las razones por las cuales Python es muy popular hoy en día. Entonces, propongo que hagamos una mini introducción a ciencia de datos, a ver, muy pava, digo. Vamos a mojar los talones en el océano de ciencia de datos. Para eso, empecemos con este que está acá. Palabras.py. Tengo una lista con palabras. ¿Cuántas palabras? 56.000 palabras. Básicamente son todas las palabras del idioma español. Bueno, no sé si todas, pero una especie de diccionario de palabras del idioma español. Está ordenada de la A a la Z, pero eso es circunstancial, no importa. Entonces, se me ocurre que podemos sacar, no sé, qué sé yo, datos interesantes de acá, como por ejemplo, primero, si yo quisiera una lista de las longitudes de las palabras, eso ya lo vimos, ¿cómo es? Una lista de las longitudes de las palabras. Lo puedes hacer por una lista por comprensión, poniendo, creo que era len de L, for palabra, in esa Len lista, de ¿no? P for P in palabras. Eso básicamente me va a dar una lista de las longitudes de las palabras. ¡Pum! Que en principio no me sirve de mucho. Digo, así como lo veo acá, la verdad que no me da mucha información. Pero de ahí yo puedo sacar más información. Por ejemplo, puedo sacar cuál es la longitud de la palabra más larga. ¿Cómo sería eso? La longitud de la palabra más larga. ¿Y podrías pedir el max de esa lista que hiciste? Sí, tranquilamente. Fíjense que rápido, en una línea de código, ya por lo menos sé cuál es la longitud de la palabra más larga. Todavía no sé cuál es esa palabra, pero bueno, podemos averiguar cuál es esa palabra usando, bueno, algo que no expliqué, pero creo que Max recibe un parámetro adicional que es el key, que es
o sea, yo le estoy diciendo, decime cuál es el máximo de esa lista, pero no usando el criterio que se te ocurra. Usa como criterio la función len. Esa palabra tiene 22 letras. Básicamente es la palabra que saltó acá. Profe, ¿y si hubiera dos palabras con 22, te va a volver la primera o cómo sería eso? Sí, seguramente Max me devuelve la primera que encuentra. Sí. Ok, Habría que ver la definición de Max. ok. Bueno, probémoslo. Y, obtengamos una lista de las palabras que tienen exactamente 22 letras. ¿Cómo hacemos eso? La misma lista por comprensión de lendp for p in palabra if lendp igual a 22. A ver, la lista por comprensión siempre va a ser for nombre in lista. Bien, ahora, yo dije que quiero la lista de las palabras que tienen 22 letras. Eso es, acá yo quiero filtrar la lista. Tengo una lista grande y quiero tener una lista pequeña con las palabras que cumplen una condición. Eso se hace con un if acá. If len dp es 22. Y me falta algo acá. Acá tiene que haber algo. ¿Qué es lo que El, quiero? no- el nombre. Y en realidad la misma palabra. O sea, ahí nada, no me queda otra que poner P, porque lo que quiero es que la lista contenga esa palabra. Podría poner P.upper, qué sé yo, pero qué sé yo, digo, si quisiera por alguna razón transformar esa palabra, podría hacerlo acá. Bueno, entonces hay dos palabras que tienen 22 letras. ¿Lo ven? Esta palabra, además de ser larga, tiene otra. Me parece que tiene otra. No, me parece que no. ¿Tiene las 5 vocales? Me parece que no, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, díganme una palabra que tiene 5 vocales. Ya. Murciélago. La que dice todo el mundo es murciélago. ¿Cuántas palabras creerían ustedes que tienen 5 vocales de esta lista de 56.000? Averigüémoslo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Es un filter o es un map? Un filtro. No, Es un- ¿qué es lo que queremos? Yo quiero la lista de las palabras que tienen 5 vocales. Entonces sí, un filtro. Habría que definir una función, tiene 5 vocales. Bueno, esta función tranquilamente podría ser un ejercicio de parcialito, ¿no? Tu cara me Recibo, desconcierta, Diego. La verdad que no quiero hacer este ejercicio en parcial. bueno, igual no es trivial este ejercicio. O sea, podría ser un ejercicio de parcialito si fuéramos malvados. Pero igualmente lo podemos, aunque sea, hacer un esbozo de cómo sería. A ver, ¿qué tiene que pasar para que la palabra tenga 5 vocales? Y pues, no sé si sería correcto recorrer cada palabra para ver si tiene cada vocal. Recorrer cada palabra. Primero, acá tengo una palabra. O sea, una palabra, no tengo muchas palabras. ¿No tendrías que hacer una cadena con las 5 vocales primero? Y después, Pregunta, ¿tiene que tener una de cada una de las 5 vocales o puede tener 5 U's? al menos una. Al menos una de cada una. Al menos una de cada vocal. Y capaz habría que recorrer tipo todas las letras de P y justamente Todos los preguntar- caracteres, ¿no? Claro, eso. Y Y después, preguntar si, justamente como dijo el compañero, si esa letra está en una cadena con todas las vocales. ok. Claro, si contiene toda la cadena, creo que sería. Sí. O sea, igual, bueno, entrarían los acentos y todo eso también, pero bueno. Claro, el Claro, problema es que sí. están los acentos, pero supongamos que no hay acentos. Y supongamos que todas las letras son minúsculas. ¿Y podemos usar algo tipo un if I in pen? Ah, In esa P, me gusta. y ponemos varios and y tenemos todo. Eso me dice si la letra A está en la palabra. ¿Y después qué hago? Ah, bueno, me lo dijiste vos. Claro, And, y pones todas. no, B no. E, in, P, and, I,
in P and o in P ¿Eso and no sería con un if al principio o no? u in P. Ah. Y si eso da true, ¿qué hago? Devolves la palabra. Returneas P. ¿Qué devuelvo? P. ¿Qué devuelve esta función? ¿Qué tipo de dato tiene que devolver esta función? La palabra. Un booleano. Esta función es un predicado. Tiene que devolver un booleano. O sea, me tiene que devolver verdadero o falso según si la palabra tiene las 5 vocales o no. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué No, un no. booleano me perdí, profe? Yo también. Porque yo quiero que esta función tiene 5 vocales, reciba la palabra y me devuelva un booleano que me diga que sea verdadero si la palabra cumple con la condición y falso si la palabra no cumple con la condición. Es algo que yo quiero. Me va a servir después para filtrar la lista. Después, con esta función que es un predicado, yo voy a poder filtrar esta lista según las palabras que dan true y las que dan falso. Ah, y el filtro es el que te returnea la palabra, digamos. Claro. Entonces, yo podría poner if la condición es verdadera, dos puntos, return true, pero ya vimos que eso, y en caso contrario, return false. Un while. No, ningún Directamente poner return. Directamente esa- return. Ya está. Fíjense, tiene 5 vocales. Murciélago. True. Y tiene 5 vocales. Casa. Falso. Funciona. Pero este. ¿Cómo funciona eso del return directo sin ningún if ni nada? ¿Cómo es? Ay. Clase número 4. El famoso early return. El famoso, sí. Sí, igual ahí lo que está viendo es si una palabra está dentro, tipo si una vocal está dentro de la palabra y si la vocal que le sigue está dentro de la palabra también, o sea, está usando un AND. Si una sola no se cumple, quiere decir que no tiene ninguna vocal y por eso va a devolver false. Está bien, pero más allá de eso. ¿Se acuerdan de esto? Ahí va. El patrón es, vos tenés if y una, no importa esta condición, la condición llamala C. ¿Bien? If C, return true. El caso contrario, return false. Bueno, vos podés devolver directamente C. Return C. Es lo mismo. Y acá la condición es todo esto. Toda esta cosa es la condición C. Entonces pongo return C. Claro, gracias. Bien. Bueno, esta función ya nos serviría para filtrar esta lista, pero ¿saben qué? Hay un problema porque esta lista tiene acentos. Ababíliame tiene acentos. Con las tildes esta función no va a andar bien. Entonces yo les propongo que hagamos una versión de esa función que funcione con tildes, pero es tan complicada que les voy a mostrar la solución directo. ¿Y no podemos hacer tipo nosotros algo y, no sé, poner upper en la palabra si me la pone toda en mayúscula y de esa manera como que ya tener algo más generalizado? Podría, sí, hay un montón de soluciones. A ver, sí, hay muchas soluciones diferentes. No vale la pena que... Yo acá voy a copiarme la solución acá. Me había olvidado de hacerlo antes de empezar la clase. Acá tengo la solución. Fíjense que acá tengo la lista de todas las vocales con sus variaciones, con tilde, sin tilde, la U con diéresis, todo. Y acá esta es una implementación que me dice si la palabra tiene cualquier variación de las 5 vocales. ¿Ok? Bueno. Y fíjense, acá yo voy a obtener una palabra, la lista de palabras que tienen las 5 vocales. Fíjense, P for pain, palabras. Bueno, acá tengo palabras, punto palabras, porque acá dice importa. P for pain, la lista. If tiene 5 vocales. Sería lo mismo que poner filter. O sea, básicamente es lo mismo que hacer filter. Tiene 5 vocales. Palabras. Palabras, punto palabras.
Sería equivalente a hacer eso. E incluso en este caso queda más corto. Y acá, ¿qué hace esto? Traten de entender eso y díganme qué hace en palabras, en castellano. Las ordena por el largo. Las ordena según el largo y después Te pone el top 10. es el top de las 10 palabras más largas que tienen las 5 vocales. Igual antes que eso, imprimamos la lista completa. Imprimamos la lista completa. Y después imprimamos la longitud de esa palabra, de esa lista. Bien, ahora yo voy a cerrar esto que me ocupa lugar en la pantalla. Voy a abrir otra ventana acá. No, voy acá. Voy a ejecutar. ¡Pum! Miren, hay 1017 palabras que tienen las 5 vocales. Y la lista es toda esta que está acá. ¿Se lo esperaban? Y a mí me gusta este ejemplo porque todo el mundo dice murciélago como la única palabra que tiene las 5 vocales. Y es una palabra horrible, murciélago. Hay palabras mucho más lindas como saumerio. Bueno, no, justo saumerio no. Pero a mí me gusta A, B, C, D, tiene que estar por acá. ¿Acabo de leer esquizofrenia? No. Puede ser, sí. No, esquizofrenia no puede ser. No tiene la U, ¿no? ¿O sí? Sí, porque... Ah, claro, la U. Sí. A mí me gusta educación. Justo no está acá, no sé por qué, pero está educativo. Educación no está, debe ser porque no estaba en la lista original. 14º. Cuestiónalo. Cuestionable. Estudiador. Bueno. Mordisquear. Bueno, y a ver, lo del slice, probemos el slice ese. Estas son las... Ah, no, eran las palabras más cortas. Fíjense que eran las primeras 10, no eran las últimas 10. Entonces, eran el top 10 de las palabras más cortas que tienen las 5 vocales. Y son palabras muy lindas, miren, euforia. Y ustedes me dicen murciélago. Aceituno. Bueno, cautel, no sé, eso no sé ni qué significa. Bueno, yo les voy a mandar en Discord estos datasets. Fíjense que hay uno que tiene, hay uno con la lista de todos los Pokémon que existen y propiedades. Es una lista de tuplas, o sea, el primer elemento de la tupla es el número de Pokémon, después el nombre, después de qué tipo es, después, bueno, no sé, números. Acá dice ataque. Ustedes saben más que yo qué significa esto. Después hay otro que tiene la lista de superhéroes de todos los cómics que existen en el mundo y también propiedades. Después hay otro que tiene la lista de los barrios de Capital Federal y perímetro y área del barrio. Bueno, y cosas así. ¿Hay otro? No, creo que ya está. Y yo les voy a mandar a ustedes ejercicios de cosas interesantes que pueden extraer de esos datasets. O sea, les voy a pedir, no sé, dame la lista de los Pokémon que son de tipo fuego y tienen ataque mayor que 27. Y esos son ejercicios para ustedes para manipular listas que les va a servir para el parcial, porque el parcial se trata de listas también. Entonces, esto que yo les mando les va a servir. Y bueno, no tengo nada más. ¿Preguntas? El de palabras también va a estar incluido, sí. Bueno, los dejo con Fede. No se vaya.